Por favor, invitamos al auditorio. Sabemos que muchas personas tenían pico y placa, otros tuvieron que retirarse. Es una verdadera lástima porque pues, es un esfuerzo que estamos haciendo desde las universidades, mostrando los trabajos que estamos haciendo en los términos de calidad de vida. Quiero agradecer de una manera muy especial a la Universidad de AFID con URBA, a la Universidad Nacional con la Escuela de Hábitat, a la Universidad Pontificia Bolivariana con Territorios, a la Universidad de AFID con todo el tema de pensamiento y crecimiento en calidad de vida y capital humano, y también a la Universidad CES con el doctor Manrique, que nos va a acompañar representándonos en la mesa. Así que a todos bienvenidos y mil gracias. La metodología son 5 minutos, de 5 a 7 minutos, donde cada uno de las diferentes universidades va a expresar la respuesta a una pregunta que les hicimos de antemano, la cual está dentro de sus carpetas y que va a servir para enfocar las diferentes preguntas.
Posteriormente, si hay alguna pregunta del público en particular, entonces por favor nos la hacen llegar, y que sería ya para compartir los últimos minutos del foro. Iniciamos entonces. Bueno, la doctora Ángela María Restrepo Yepes, la directora científica del Foro Regional ONU Hábitat Universidad CES, actuará como coordinadora de la mesa. Iniciamos entonces el foro con la arquitecta Cecilia Inés Moreno. La doctora Moreno es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en planeación de vivienda y construcción en Rotterdam, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, y es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Arquitectura, Escuela del Hábitat, CEA. Bueno, el tiempo es corto, vamos a tratar en estos 7 minuticos de hacer algunas anotaciones o apreciaciones que desde la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional hemos tenido en consideración en nuestro trabajo de tanto de conceptualización como de aplicación en casos o en estudios o en proyectos en los cuales acompañamos a la comunidad desde diferentes dinámicas. Nosotros llevamos 30 años de trabajo desde la academia, cuando en el año 81 se creó el programa de estudios de vivienda en América Latina, y desde esa época estamos preguntándonos por el problema de la vivienda, y en ese momento era la pregunta precisamente por la vivienda de las comunidades más, de las comunidades más desfavorecidas social y económicamente. Y desde esa época ya sabíamos que aún con los preceptos, por ejemplo, de la conferencia de Vancouver en el año 76, que hablaba de unas necesidades más allá de la vivienda, nosotros sabíamos que en ese concepto, enmarcados exclusivamente en la vivienda, y aún la vivienda con sus usos complementarios y con el espacio público, no llegaba, no alcanzaría, digamos, esa necesidad de esa perspectiva que en aquel momento llamábamos integral, y que ahora pues sabemos que estamos hablando de un problema desde la complejidad que es ese hábitat. Para nosotros el hábitat, esa manera como la vida resulta, de lo que hablaba alguno de los conferencistas, el profesor de la Universidad del Rosario, ese montón de dinámicas, procesos, complejidades allí presentes, contradicciones, la vida, vivirla aún en las condiciones de mayor adversidad, es eso que constituye, digamos, el hábitat del ser, el hábitat de la especie humana. Es entonces para nosotros, en el hábitat, se encuentran todas esas posibilidades para el ser y son lo que constituye o da sentido a la vida. Cuando vemos con preocupación, por ejemplo, las discusiones sobre hábitat, los apellidos o los nombres que se le puede otorgar a ciertos proyectos o políticas, llámese pues públicas o privadas, cómo estamos realmente aplicando el concepto. Entonces, hablamos de si realmente allí está la respuesta a esa búsqueda ya tan extraviada que queríamos con esa idea de desarrollo, impuesta hace más de 50 años a los países del sur del mundo, y si nosotros seguimos detrás de una supuesta luz, sabiendo que persiste la inequidad, que persiste la pobreza, que las guerras continúan, que la violencia sigue en nuestras ciudades, que en lugar de encontrarse las conexiones y las tramas de la vida, entonces lo que sigue operando más bien es las barreras, visibles o invisibles. Esta mañana también algún colega hablaba del buen vivir. Nosotros hemos trabajado precisamente eso del buen vivir, sabiendo que lo que está instalado en nuestro pensamiento es un mejor vivir. ¿Para qué mejor? Mejor es, pues, si mejor, si ir más allá de lo mínimo es lo que desean las sociedades, los pueblos, y eso es lo que nos ha llevado, digamos, a un consumismo exagerado. O si en el buen vivir
como ahora, digamos, se trabaja incluso desde la cumbre de los pueblos y desde unos pensamientos alternos, el vivir bien es mejor que el mejor vivir. Nos queda esa pregunta. Para nosotros el concepto de hábitat, y es como una síntesis lo que queremos hacer acá, va de la mano con ese concepto de la casa, pero entendida la casa desde ese principio ecológico que recoge precisamente el término griego oikos, casa, donde está establecido ese lugar para la vida, la casa de uno, la vida de uno, el terruño de cada uno, la tierra. Los seres humanos somos tierra, somos fundamentalmente tierra, y esta mañana uno de los médicos, se me confunden aquí todos, pero hablaba precisamente que somos tan territorio que el alejamiento del territorio es uno de los causantes, por ejemplo, de enfermedad. Él refería al desplazamiento, de las diversas maneras de desplazamiento. Perder esos lazos, perder esa relación, perder esa conexión es una de las causas, digamos, de la pérdida de la salud colectiva, de la salud grupal, y es en el hábitat-territorio, donde encontramos esa calidad de vida que nosotros nombramos como habitabilidad, en la medida en que estamos conectados precisamente con la tierra. Entendemos pues nosotros ese concepto de hábitat desde la ecología y desde una perspectiva, digamos, mucho más abierta y compleja, que hemos trabajado desde el pensamiento ambiental, que ni siquiera tendría que tener el apellido de complejo. Pensamiento ambiental en el cual ambiente es el conjunto de relaciones e interacciones en el mundo de la vida. La vida, la clave en el centro de todo. Nos preguntaba este panel si es viable pensar, aún a pesar de toda la herencia que ya nos ha dejado esta manera de vivir alienada, separada de la naturaleza. Cuando nosotros nos hemos alienado de la naturaleza, hemos estado miserablemente separados de esa conexión precisamente con la vida. Y entonces todos esos efectos, todos esos impactos de lo que ha dejado de ser pensar la vida en pedacitos, dividirla para poder comprenderla, para después volverla a unir, pero cuando la unimos, entonces ya no es complejo, sino complicado y alejado de nosotros mismos, de la realidad en la que vivimos. Venimos entonces a pensar que cuando nosotros nos sentimos alejados, separados, y cuando nos creemos cuidadores de lo otro, de los otros, y en ese lo otro y los otros está la naturaleza y nosotros separados de ella, estamos bastante equivocados. Si nos entendiéramos parte integral, no habría por qué cuidarla, porque nos estaríamos cuidando en ella y con ella. Es entonces la manera como nosotros sabemos, las ciudades nuestras, las ciudades del sur del mundo, las ciudades asiáticas, africanas, latinoamericanas, nuestras ciudades han sido construidas desde la gente, por la gente. Esta mañana nuestra colega de la Escuela Hábitat hablaba del hábitat como construcción social. Como tantas construcciones sociales, el ser humano se hace a unos asentamientos, a unas maneras en las que no fue él, no son las comunidades más desfavorecidas las que decidieron, o de pronto pues les faltó pispicia, como diríamos nosotros, les faltó reconocer. Y entonces, ¿por qué se fueron a ubicar en las zonas de alto riesgo? Pues es que acaso ellos no lo pensaron, o es porque no les quedó más alternativa. Es la pregunta entonces por mirar cómo esa construcción social de las personas que aún iniciando sus dinámicas de habitación en condiciones de ilegalidad o de irregularidad o de falta o de por fuera de la norma, lo hicieron porque lo hicieron en una lógica de sobrevivencia. Es entonces la pregunta por nosotros como países del sur del mundo, donde establecemos unos asentamientos humanos en condiciones de precariedad. Lo hicimos no porque era lo que queríamos o lo que querían esas comunidades, era la única opción que les quedaba y que nos quedaba. Pero precisamente en esas maneras de habitar, un planeta que no es la abstracción del discurso sostenibilista
de decir nosotros tenemos que habitar en condiciones, digamos, amigables, con tantos discursos, amigables con el ambiente, esa abstracción, ¿qué significa? O cuidar la tierra, cuidar el planeta, ¿qué significa esa abstracción? Pensar el hábitat es pensar digamos, el pedazo de territorio en el cual se ejercen maneras de habitar con los otros, se tejen redes y se tejen relaciones, y allí entonces está la pregunta nuestra por el ser en el mundo y la respuesta que las mismas gentes con sus dinámicas, con sus procesos producen y generan y construyen y tejen relaciones y construyen habitabilidad. Desde ahí entonces también nuestras observaciones y planteamientos críticos que de la mano con las comunidades hemos hecho, por ejemplo, frente al fenómeno del reasentamiento, que ya no es única y exclusivamente por los desastres, por las inundaciones, por los diferentes tipos de eventos desastrosos que puedan ocurrir en una ciudad, sino también por efectos de lo que llamaríamos las bondades del desarrollo expresado en macroproyectos, en proyectos urbanos, en proyectos masivos de vivienda incluso, y que pues recojo un poco de lo trabajado esta mañana por María Clara para plantear que estamos destejiendo, desconfigurando, generando rupturas en las tramas de la vida que la gente constituye, y luego a los estados, a los municipios, a los gobiernos locales les resulta más costoso la acción social de tener que intervenir para que esas comunidades que a fuerza, obligadamente, tienen que buscar otros tejidos y renacen formas de violencia en esos otros tejidos urbanos, por ejemplo, del tema del reasentamiento. También nos pregunta el panel o esta mesa sobre si es posible y cómo desde nosotros podemos contribuir a posibilitar, digamos, es posible un futuro mejor donde la calidad de vida sea posible. Nosotros creemos que sí, abriendo y aguzando todos los sentidos, escuchando las maneras como las gentes, las poblaciones, las comunidades, los pueblos habitan, y desde nosotros como región, porque la pregunta era de esta región, ¿qué le puede producir al mundo? Incluso pensando seguramente en el próximo Foro Urbano Mundial en Nápoles, ¿qué pueden decir los países del sur del mundo? ¿Qué pueden decir frente a esto y qué futuro podemos esperar? Creemos que escuchando a las personas, viendo cómo ellos con sus lógicas, con sus dinámicas, con su ingenio y su creatividad han logrado tejer comunidad aún a pesar de todos los avatares, y que es posible pensar que no podemos seguir rompiendo esas tramas que significan la vida, que las ciudades, y lo decía esta semana con mi familia, hablando en un diálogo familiar con los más chicos de los primitos, de mis sobrinos, alguien decía: yo quiero trabajar en el futuro por las ciudades, me gusta mucho lo que trabajan mis tíos, el tema de la ciudad. Y yo les decía: niños, si quieren trabajar por las ciudades, miren hacia el campo, miren lo rural, miren las fuentes de agua, miren las fuentes de la permanencia de la vida en las ciudades que no está dentro de ellas. Eso podemos decírselo a los países del norte y podemos plantearlo como una pregunta que inquieta a por qué nosotros, recibiendo siempre un flujo de las soluciones de países nórdicos versus lo que ocurre en nuestros países del sur del mundo y particularmente en América Latina. Creo que me moví un poquito, como 8 minutos, no sé, no queda en un panel de esto más que de pronto decir 2 o 3 ideas o inquietudes o mensajes que uno quisiera transmitir a partir de lo que desde la academia y en particular pues desde la Universidad Nacional estamos pensando. Gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia Inés. Yo creo que esta es una oportunidad y creo que es un momento sublime. Tener la oportunidad de que 5 universidades, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad CES, Universidad PID, Universidad Bolivariana, estén hablando en una misma mesa y sobre un tema común, que es calidad de vida y habitabilidad, creo yo que es un logro maravilloso.
verlos sentados acá dialogando, creo que abre posibilidades y dimensiones, y es ahí precisamente la fuerza, la posibilidad de transformar a través de comunicaciones comunes y de hechos reales, donde realmente podamos impactar la ciudad. Así que decididamente no puedo evitar la emoción y darle la bienvenida y decir qué gusto, y que este espacio sea la oportunidad para crear esa semilla de futuras opciones, porque de una u otra manera el tema es común: calidad de vida. Calidad de vida desde el humano, pero también calidad de vida desde las posibilidades de todos los seres vivos que habitamos el planeta, para hacer de verdad de esta madre tierra un lugar donde sí se pueda vivir. A continuación, el ingeniero Francesco María Orsini es ingeniero civil de la Universidad de Trieste en Italia, máster en gestión urbana y desarrollo del Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano de Rotterdam. Fue director BIO 2030 del área metropolitana del Valle de Aburrá y ha sido consultor y director de varios proyectos urbanos. Fue docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente es gerente de proyectos de Urban. Bueno, buenas tardes a todos. Debido al poco tiempo que tenemos, lo que pensamos es hacer una contextualización entre el fenómeno de la urbanización y el tema de la salud y la calidad de vida, llegando un poco a mostrar también desde Medellín y desde Urban y la alcaldía cómo hemos abordado un poco el tema de tratar de volver nuestras ciudades más amables. Entonces, bueno, las ciudades están creciendo. Es un dato indudable. Esa gráfica muestra cómo desde 1900 la urbanización ha sido un fenómeno imperante y continuo. Es previsto que en 2050 la población será por el 75% urbana, es decir, es un fenómeno que no tiene reversa, que por el contrario tenemos que empezar a manejar. Ya muchos estudiosos hablan no más de Homo sapiens, sino de Homo urbanos, es decir, estamos entrando en una nueva época. ¿Qué quiere decir urbanización? Bueno, muchos estudios, en particular algunos análisis de las Naciones Unidas, han asociado directamente urbanización con desarrollo económico. Según estudios recientes, a más urbanización tenemos más altos ingresos por cápita, tenemos economías más fuertes, tenemos instituciones más estables, tenemos mayores oportunidades de empleo y tenemos mayor competitividad. Será por alguna razón que en este momento precisamente los países más desfavorecidos en términos económicos son precisamente los países africanos, los que todavía no han alcanzado una tasa de urbanización superior al 30-40%, no obstante tengan una tasa de crecimiento en ese sentido muy fuerte. Pero urbanización, como de alguna manera tratamos de discutir en esta jornada, no es solamente desarrollo económico, no es solamente competitividad. La ciudad es antes que todo un lugar de encuentro y de convivencia de los seres humanos. Y por esa razón, digamos, tenemos que buscar formas de volver nuestras ciudades cada vez más grandes, cada vez más numerosas, más amables, más sostenibles y con mayores niveles de calidad de vida. Sin embargo, de alguna manera, debido al crecimiento imperante que han tenido las ciudades, el desarrollo, digamos, de las ciudades, hay muchas externalidades negativas que impactan hoy en día en la calidad de vida y en la salud del individuo. Voy a hacer algunos ejemplos muy claros, quizás muy claros. Pensamos, por ejemplo, al transporte. El transporte ha sido una de las innovaciones tecnológicas del siglo pasado que más ayuda han hecho el desarrollo de las ciudades. Gracias al transporte público, privado, etc., nuestras ciudades han podido expandirse, crecer y aumentar el número. Sin embargo, el transporte motorizado conlleva consigo una cantidad, digamos, de problemas, como cuáles, por ejemplo, bueno, el tema que ha vuelto el ser humano dependiente del vehículo particular. Hoy en día nosotros no nos movemos, por ejemplo, sino a través de medios motorizados. Un ejemplo eclatante en ese sentido es la población americana, que tiene los más altos índices de obesidad del planeta y a la par tiene los más altos índices de dependencia del vehículo particular. Otra externalidad negativa asociada de alguna manera con el vehículo, con el transporte, por ejemplo, está relacionada con las emisiones de gases de CO2 invernaderos, que tienen un impacto directo sobre el calentamiento global que indirectamente termina afectando a la calidad de vida y a la salud del individuo.
Es notorio en Colombia, por ejemplo, la gran cantidad de lluvias que están afectando en este momento poblaciones urbanas y también rurales, que están recibiendo indirectamente los efectos de ese calentamiento. Calentamiento que es en su mayoría producido, digamos, por las emisiones producidas en los centros urbanos. Y obviamente hay también un tema de polución que afecta notoriamente todos los días en temas de enfermedades respiratorias a los individuos. Es decir, desarrollo urbanístico sí, pero hay que tener cautela. También el diseño de las ciudades es un tema muy delicado, el tema de calidad de vida y de el desarrollo de las ciudades. Es una imagen de las laderas de Medellín, por ejemplo, en la parte nororiental. La anterior era una imagen del río Medellín y de su funcionalidad predominantemente de movilidad. Bueno, decíamos el diseño de las ciudades. También la forma en la que diseñamos las ciudades tiene unas consecuencias directas, digamos, en la calidad de vida y en la salud del individuo, de los seres, de los ciudadanos que conforman las ciudades. Por ejemplo, a mayor crecimiento hay mayor, digamos, consumo del suelo rural. Hoy en día muchos hablan siempre más de suelo urbano, pero digamos que no hay suelo urbano sin suelo rural y no hay vida en las ciudades sin el suelo rural. Es decir, la mayoría de la producción alimentaria de nuestras poblaciones se debe, digamos, al aprovechamiento del recurso rural que es cada día más escaso y no es obviamente renovable. También tenemos afectaciones, digamos, como en el caso de Medellín, de que esos crecimientos extensivos son insostenibles también por condiciones, por ejemplo, geográficas. Y en Colombia y en toda la cordillera andina somos muy conscientes de ello. O sea, hay una asociación directa al crecimiento extensivo en zonas de alto riesgo y a las afectaciones directas, digamos, que esto tiene con la ocurrencia de desastres, entonces, digamos, en la salud de la gente. Y obviamente las ciudades al seguir creciendo de esa manera extensiva a mancha de aceite, también están aumentando su huella ecológica con consecuencias directas también en el ecosistema, en la sostenibilidad ecológica y ambiental del planeta. Otro ejemplo, para citar también un tema, digamos, asociado al espacio público y a la salud. Hablamos de ansiedad y hablamos de estrés. La población actual, nosotros, los seres de esta generación, sufrimos de ansia, sufrimos de estrés. Bueno, hay estudios también que asocian directamente el mayor aumento de estrés y el mayor aumento, digamos, de ansiedad a la falta de espacios verdes, a la falta de espacios públicos que permiten, digamos, de alguna manera al ser humano, al individuo, bajar, digamos, los ritmos de la sociedad moderna. Es decir, la planeación urbana, el diseño de ciudades tiene unas correlaciones directas con la calidad de vida y también con la salud del individuo. Es precisamente por estas razones que en los últimos 10, 15, 20 años quizás se ha empezado, digamos, a desarrollar nuevas técnicas de planificación urbanística en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, para tratar de revertir el modelo, digamos, a lo que nos hemos estado acostumbrando en los últimos siglos. Por ejemplo, en Colombia, y precisamente en Medellín, ha sido un trabajo que hemos desarrollado a través de Urban, con la Alcaldía de Medellín, de área metropolitana, que es un plan director, un plan, digamos, con proyección a 20 años para el desarrollo sostenible del Valle de Aburrá. Este plan, como otros que existen en todo el mundo, busca precisamente tratar de revertir esas tendencias, de corregir la tendencia de crecimiento del planeta, de las ciudades, corregirlas hacia, digamos, un modelo de crecimiento más sostenible. Es decir, un modelo de crecimiento que sea sí competitivo, pero también que busque, digamos, más equidad social y más sostenibilidad ambiental y por ende mayor calidad de vida. Aquí hay algunas imágenes, no voy a entrar en detalles, pero básicamente buscan precisamente de controvertir lo que estamos mencionando ahora, tratando de inducir un proceso de planificación que sea más respetuoso un poco de los valores del planeta, como cuáles, como por ejemplo una sana integración entre el medio ambiente urbano y el medio ambiente natural, que demasiado, como
decía también Cecilia ahorita, demasiadas veces ha sido fuente, digamos, de segregación. Hoy en día no debería existir el uno sin el otro. Y esas imágenes de alguna manera buscan precisamente ilustrar eso. La ciudad, que más bien que consumir lo rural, se integra con lo rural y lo rural a través de sus quebradas que entran en la ciudad. Sistema de transporte público masivos que permiten, digamos, disminuir el uso del transporte particular. Crecimiento densificando el centro de las ciudades en vez de crecer hacia afuera. Son pequeños detalles, son pequeños criterios que sin embargo pueden ir ayudando a incentivar una mejor calidad de vida. ¿Cómo hacerlo? Pues la planificación no puede hacerlo por sí sola, se necesita de gran voluntad política, se necesita de gran apoyo y de gran gestión institucional, nuevos mecanismos institucionales que hoy en día, por ejemplo, en el Valle de Aburrá no existen. Si hacemos un ejemplo del área metropolitana con sus pocas capacidades de liderazgo en una planificación más integral, pero también de un gran consenso ciudadano. O sea, la planificación puede ser mucho, pero las fuerzas del mercado, las fuerzas de los gremios, el símbolo ciudadano son las que de verdad moldean las ciudades. Entonces, esos sueños, porque de sueños finalmente se trata, se pueden realizar y pueden ser viables solamente a través de un gran trabajo conjunto de todas las instituciones, gremios, ciudadanos que conforman nuestras ciudades. Porque finalmente la ciudad no es nada más que un conjunto de personas que deberían jalar hacia una misma dirección y que ojalá esta dirección sea una dirección más sostenible para el futuro. Gracias. A continuación, la arquitecta Diana Catalina Álvarez, de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la línea de gestión de territorio. Bueno, buenas tardes. El Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la Universidad Pontificia Bolivariana agradece muchísimo esta invitación a través de voy a intentar ser muy directa a responder las preguntas. ¿Un futuro diferente a las señales preocupantes observadas hoy en cuanto a calidad de vida es realmente viable? ¿Y viable en qué escenarios? Nuestra respuesta es que sí, absolutamente. O sea, un escenario diferente al que conocemos hoy es posible, puesto que este escenario, digamos, una sociedad que desecha su comunidad, no solamente desecha cosas, sino que desecha comunidades completas, como lo hacemos hoy, es una sociedad muy joven, ¿cierto? Tenemos una historia de por lo menos 10.000 años de asentamientos sedentarios y en comunidad, los humanos, y no siempre han sido como son hoy, ¿cierto? ¿Cómo podemos cambiarlos? David Harvey, que desarrolla la noción del derecho a la ciudad, una noción pues, que introdujo Lefebvre hace muchos años, y que se recupera recientemente pues, por parte de los académicos, dice que el derecho a la ciudad, más que el derecho a acceder a los servicios urbanos, es el derecho a cambiarnos nosotros mismos cambiando la ciudad. Y eso más que un derecho, hay una capacidad en eso, ¿cierto? Otro autor importante que es Soja habla del cinecismo, una fuerza que constituimos los seres humanos cuando trabajamos juntos, cuando habitamos juntos. Algunos sostienen que fue la agricultura la que hizo que las ciudades existieran. Soja, a través de esta, digamos, de esta teoría del cinecismo, dice es porque vivimos juntos que inventamos la agricultura y posteriormente la escritura 5.000 años más tarde, y digamos que hay toda una geohistoria, una transformación de no solamente las comunidades humanas y sus ideales, sino de una transformación absoluta a través de una plataforma instrumental del estado natural de las cosas. Como la ciudad es una creación humana, por supuesto, y las instituciones humanas son una creación humana, las instituciones como las alcaldías, los derechos, podemos cambiarlas. ¿Cómo se hace evidente esto? Una sociedad premoderna o feudal tuvo unas ciudades que tenían una traducción, digamos, espacial específica, y luego una ciudad moderna y una ciudad posmoderna han tenido unas manifestaciones distintas. ¿En qué se ha basado esto? En las innovaciones, eso que decía la agricultura, digamos, la escritura, luego haber inventado el vehículo hizo posible un modelo de producción como el Fordismo, que hizo posible que tengamos una fe en las ciencias exactas y en la tecnología, y que hizo posible que ideológicamente nos convirtiéramos en una sociedad moderna, ¿cierto? El hombre moderno nace con eso.
Y el hombre posmoderno, digamos que está a merced de nuevas innovaciones, estas innovaciones, sobre todo la telemática, un poco lo que mencionaba ahora el señor Nicanor Restrepo, el tema de las megaempresas, las transnacionales y las dificultades, digamos, de justicia laboral y de pensar en las personas que están involucradas en esos procesos, no sería posible si la telemática no se hubiera inventado. Sería imposible estar en un lugar de la ciudad, en un lugar del mundo y controlar otro sin esto. Entonces, por supuesto que tener control de las innovaciones tecnológicas y con esto de las transformaciones estructurales en los modos de producción hace posible que las sociedades humanas nos construyamos de manera distinta. ¿Qué pasa? Que no es posible hacerlo solos, es decir, no soy tan optimista a la hora de pensar que si Medellín hace un plan, o el área metropolitana hace un plan, o la región de Antioquia hace un plan, o Colombia tiene un plan, esto cambiará en esencia. O sea, lo que hay que cambiar es la comunidad humana en su conjunto, máxime en tiempos de la globalización de las ideas. Pero digamos que para hacer unos cambios particulares, por supuesto hay una relación dialéctica entre lo que ocurre en el globo y lo que ocurre en las comunidades locales estables. Y es mientras más se intensifica el tema de que todos debemos ser iguales, actuar de la misma manera, y creer, digamos, en las bondades del mercado como la fuerza que toma las decisiones, que es una, como decía Cecilia hace un rato, es una cosa que tiene 50 años inventada. Para poder hacer, digamos, las comunidades han reafirmado sus identidades y sus decisiones locales en contraposición a esa fuerza que intenta unificar y homogeneizarlo todo. Y ahí hay una oportunidad, y la telemática asociada a eso es una oportunidad. Es decir, estas comunidades locales hoy ya no tienen que pasar por los filtros y por los censos, digamos, de los grandes medios de comunicación que deciden si transmiten o no sus ideas o sus quejas, o sus propias innovaciones técnicas y tecnológicas respecto a sus propios problemas, sino que tienen una vía mucho más directa para comunicarlo, y hay una oportunidad en eso. Una comunidad como la nuestra normalmente lo que hace, y es, digamos, fruto de las políticas mundiales en las que estamos inmersos, y por eso creo que es difícil que lo hagamos solos. Creo que tiene que ser un cambio del mundo, pero también creo que se está dando, ¿cierto? Grandes movimientos que no tendrían ningún eco si el internet no existiera, como el movimiento Ocupa en España, o el movimiento Sin Tierra en Brasil, o en fin, podríamos pues llevar muchos. Reclaman que está por encima las necesidades humanas que las decisiones del mercado y, digamos, las posibilidades de excedentes y de ganancias. Hay luchas importantes sobre esto, el reconocimiento de esto, digamos, es innegable por parte de las comunidades, y cada vez es más claro que este reclamo es real. En contraposición a eso, las instituciones humanas son insuficientes y de alguna manera ineficientes y solapadas, porque normalmente lo que hacemos es ilegalizar, incluso criminalizar las posibilidades de supervivencia, ¿cierto? Criminalizamos la informalidad cuando alguien está resolviendo algo que no se ha podido resolver en el colectivo, o que su Estado, a quien rinde tributos, no le soluciona. Entonces ahí hay todo un cambio de mentalidad que hacer, pero yo creo que hay grandes señales de cambio, y creo firmemente en esa fuerza del cinecismo y en la fuerza que como comunidad nos lleva a transformarnos a nosotros mismos. Y las ciudades son solo el producto de cómo vivimos las sociedades. Digamos que yo creo en la planeación, de hecho trabajo en planeación, pero la planeación no lo resuelve todo, ¿cierto? La planeación es una herramienta para atender algunas contingencias, para suponer el futuro, para intentar encaminar mejor las cosas, pero hay digamos, una fuerza mayor de las comunidades humanas que lo transforma todo. Entonces el resultado de una sociedad telemática, posmoderna, que cree en el caos, que ya no lo anticipa todo, que ya no piensa que la alternativa a través de la planificación y las políticas sea el control, sino, digamos, la seducción y de alguna manera la consulta, y por eso cada vez más migra todo hacia la planeación estratégica, que parte de la iniciativa de las comunidades, reconoce que hay una fuerza mucho más poderosa que la imposición de ciertas normas. ¿De qué manera esta región, digamos, puede aportar a eso?
Esta región tiene lo que el mundo pues sueña, digamos, lo que sería tras el cenit del petróleo, la fuerza del mundo, ¿cierto? El agua es una de las regiones más poderosas del mundo en riqueza hídrica. Además, aunque reconocemos a Colombia y a esta región como con una tradición agrícola, realmente su vocación es forestal. Entonces, tener bosques y agua en un mundo en crisis energética, digamos, es una ventaja absolutamente poderosa. Y la hibridación y la diversidad como estrategia de supervivencia es, pues, digamos, en caso de quedar desarticulados a través de otros medios, es fabulosa. Estar en una ciudad, en medio de un vallecito interandino, que tiene todos los pisos térmicos cerca, que tiene posibilidad de producir carbón a un lado, leche y derivados en otro lado, que tiene climas cálidos y climas secos y tiene agricultura de clima frío cerca, es una oportunidad que podría aprovechar muy bien, aunque lo hace muy poco. Y por otro lado, la posibilidad del aprovechamiento no forestal de los bosques, la conservación del agua, pero además autonomía, digamos, en estos recursos, innovación, que es lo que nunca tenemos. Nosotros lo que hacemos es, el mundo innova en regiones donde esas innovaciones técnicas son necesarias. Por supuesto, las políticas públicas en esos lugares se transforman en función de eso y nosotros importamos la transformación política, pero ni la innovación técnica ni tecnológica parte de nosotros, ni es afín a los territorios que tenemos, y creamos el conflicto, digamos, en términos de el enfrentamiento entre nuestras realidades locales, nuestras propias sociedades y esas políticas públicas que salen de alguna manera, pues, de la manga para quienes habitan estos territorios. Y más de 500 años de hibridación cultural en un mundo global, en un mundo de migraciones, de movimientos, tendría mucho que decirle al mundo, ¿cierto? Se supone que nosotros somos el país más mestizo del planeta. Colombia y de algún país centroamericano serán los más mestizos, el resto de países latinoamericanos tienen alguna suerte de mayoría. Nosotros somos eminentemente mestizos. Como sociedad deberíamos tener mucho que decir sobre la hibridación cultural de las ciudades, por ejemplo. Y nuestra diversidad, no solamente biológica, sino cultural, es una herramienta a futuro que yo considero muy valiosa, de la que normalmente hablamos muy poco. Entonces, insisto en eso, en que hay una oportunidad en el pronunciamiento, la posibilidad que dan esas innovaciones, a pesar de que surjan al margen de nuestras decisiones y, digamos, de nuestra propia invención, podemos aprovechar muy bien. Hay un lazo muy directo entre las comunidades locales y el mundo, para no solamente quejarse de sus problemas más sentidos, sino presentar alternativas de solución a sus necesidades y a las necesidades de todos. Y tenemos unas condiciones geográficas absolutamente benévolas, sol todo el año. Bueno, podría ser una lista increíble de cosas que tenemos, que frente a la crisis energética del mundo nos debería plantear un futuro muy distinto. Sobre eso, claro que se piensan cosas, hay muchas cosas que el mundo tendría que cambiar en conjunto, pero sí pienso que como sociedad podemos tomar decisiones importantes reconociendo quiénes somos como sociedad híbrida y mestiza y reconociendo dónde estamos en el lugar del planeta tan privilegiado que nos encontramos. A continuación, el doctor Rubén Darío Manrique Hernández, químico farmacéutico, tiene estudios de especialización y de maestría en epidemiología de la Universidad CES, candidato a doctor en epidemiología de la Universidad de Antioquia, investigador en campos relacionados con ciencias forenses, salud mental, consumo de drogas, farmacoepidemiología y epidemiología ambiental, profesor universitario en las facultades de Medicina y Administración en varias ciudades del país, en programas de especialización y maestría, en temas relacionados con medicina basada en la evidencia, gestión basada en resultados, y métodos no paramétricos, análisis de sobrevida, modelos multivariados y diseños de estudio de investigación epidemiológica, asesor en la preparación de guías de práctica basada en la evidencia y decisión basadas en la lectura crítica de la información científica, profesor del doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Medellín en el tema de la prueba científica en Derecho,
consultor y profesor en la creación de comités de ética para la investigación científica en humanos, y actualmente es el director de investigaciones de la Universidad CES. Bien, muchas gracias. No sin antes agradecer la invitación que han aceptado amablemente mis compañeros de mesa para atender a un diálogo que yo creo que voy a cambiar la perspectiva de lo que han dicho quienes me han precedido. Yo tengo una percepción personal y creo que mi hoja de vida debía decir padre de familia, ciudadano colombiano, con ganas de vivir, con sueños, porque desde esa perspectiva voy a hablar. La de un ciudadano que le ha gustado la investigación y convencido que hay 4 grandes escenarios que han de mover la calidad de vida en el mundo, como ha sido y así será. El ser unitario, único, irrepetible en sus diferentes formas de asociación o sociedad que llamamos, la universidad, la empresa y el Estado. Las palabras del doctor Nicanor refrendaron lo que yo iba a decir cuando dijo ¿qué tengo que hacer yo al hablar aquí de empresa? Es que la empresa genera calidad, el Estado lo genera, toda la universidad genera calidad de vida y cada uno de nosotros la genera. Me voy a concentrar en una de las funciones misionales de la universidad, la investigación, y por eso cambio un poco la línea de intervención de mis compañeros. La investigación nace siempre como una respuesta a una necesidad, y esa necesidad es la diferencia que hay entre SUI y SUR. SUI es un estado ideal, SUR es un estado real. Nuestros problemas, conflictos, intereses, preocupaciones, nuestros retos son más la diferencia entre un estado ideal y un estado real. Cuando los estados reales se parecen mucho a los ideales, nadie se preocupa por ellos. Este tema es producto de la preocupación actual, que estoy seguro que en los años 50 no se estaban ahí preocupando por la calidad de vida. Además, el concepto de calidad de vida no estaba asociado después de la posguerra a nada que se pareciera a la convivencia humana. Nos hemos preocupado por la calidad de vida en la medida que cada uno de los individuos únicos y irrepetibles le hemos dado una connotación particular a lo que llamamos vida, porque hemos aprendido que vivir no es suficiente. Necesitamos vivir con calidad, con dignidad, con un estado tal que nuestras preocupaciones, por más pequeñas que sean o grandes, tengan siempre un viso de solución. E igual, la sociedad se ha preocupado por un asunto que se llama convivencia. Y desde ese enfoque quiero hacer yo mi intervención. La investigación deberá preocuparse desde ahora y por muchos años en facilitar herramientas de conocimiento para la convivencia. ¿Por qué lo digo? Porque la calidad de vida no es otra cosa que la expresión de un bienestar, y ese bienestar puede ser individual o colectivo, y los bienestares pueden ser matices. Yo me pregunto, he investigado en suicidio hace 17 años, y cada que hacemos una investigación en suicidio nos encontramos una cosa tan simpática. Países como el nuestro cada vez se suicidan más jóvenes, no los mayores de edad. Y yo me pregunto, ¿será calidad de vida la de un muchacho que tiene un iPhone, un Xbox, un Y, y pertenece a una red social donde todo el mundo lo conoce menos él? Eso lo llamamos calidad de vida. Hay un gran problema que tenemos nosotros. Se llama nuestro comportamiento y nuestro carácter, nuestra personalidad, la forma como nos desarrollamos con los demás. Ahí está el reto de la investigación. ¿Que es posible construir un futuro mejor? Claro que siempre será posible. Esa respuesta es obvia. ¿Y desde qué escenario? Desde todos los escenarios, pero ninguno de ellos puede dejar de pasar por el tamiz de la unicidad del ser humano y su capacidad para relacionarse. Estamos viviendo en una época donde se hacen grandes esfuerzos, como lo que nos han mostrado, para hacer de ciudades más agradables, construcciones adecuadas. Y yo me pregunto, y se lo pregunto a los ingenieros y a los arquitectos, yo fui profesor de ingeniería civil muchos años, en resistencia a materiales en la Universidad de Medellín, y siempre le preguntaba a los ingenieros, ¿por qué todos los días las casas son más pequeñas? Y ellos desde hace muchos años sabían que había 2 grandes problemas, el suelo y la disminución de la natalidad. Hoy tenemos países donde la pirámide poblacional está invertida, donde hay muy pocas personas que van a llevar la carga de los mayores. Pero esto se precedía antes. La calidad de vida debe dejar de ser un abstracto imaginario, debe dejar de pertenecer a las escalas que se han construido. Desde 1992, que se habló de calidad de vida en salud, han aparecido más de 25 escalas que tratan de medirla, y todas son abstractas. Son imaginarios que construimos, son objetivaciones de estados. La investigación tendrá que pensar
La universidad tendrá que pensar cómo formar personas que sean capaces de ayudarle a resolver a los demás el problema de su autopercepción, su autoestima, su autocorrelación y la capacidad de relacionarse con los demás. Y no se pretende pasar por los filtros de la psicología ni de la psiquiatría. Simplemente se necesita que alguien, en el buen sentido de la palabra, sea idóneo. Porque esa es otra gran preocupación que tenemos en investigación. Uno de los grandes problemas que hay hoy día en la investigación científica, de las cuales personas como mis compañeros y los que seguramente hablan después de mí, y yo, y nuestros directivos, y nuestros gestores, y nuestros ministros, y nuestros presidentes toman decisiones. La investigación científica retractada. ¿Sabían ustedes que al año se retractan más de 200 artículos científicos por falsedad en los datos? Se tuvo que crear la Oficina para la Integridad de la Investigación para poder tratar de controlar este mare magnum de falsedad en la investigación. ¿Cuántos datos falsos tiene el Ministerio de Salud, de Protección Social, la Superintendencia de Salud? ¿Cuántos datos falsos tienen las empresas? ¿Con cuántas falsas decisiones? La revista Anestesia de Analgesia publicó un artículo donde un profesor que había publicado desde 1996 había falsificado todos los datos de sus investigaciones. ¿Cuántas decisiones en anestesia se tomaron con esas investigaciones? Por eso hoy mi reclamo, partiendo de que sueño, como sueño para mis hijas, una ciudad mejor, una ciudad que sea capaz de convivir en medio de la honestidad social. Y la honestidad social se forma en las aulas. La honestidad social se forma en la cabeza de un científico que pierde la arrogancia, que pierde la automeritocracia, que pierde la soberbia del entendimiento y es capaz de dejar de ser lineal para tratar de explicar y meterse a entender que el mundo de la complejidad, si bien él lo puede explicar, sí le debe admitir a otros la capacidad de meterse en ese cubículo a tratar de entender, pero lo debe hacer desde la certeza, desde la idoneidad. Y la idoneidad, a mi juicio, es una virtud que hay que cultivar en 3 sentidos. El conocimiento que se necesita. El conocimiento solo no basta, porque el conocimiento solo se llama conozco y miento. El conocimiento solo no basta. Conozco mucha gente que se ha graduado en Harvard y ha venido a quebrar empresas y a robarse los ahorros de los ahorradores de los bancos. No han quebrado las grandes empresas los egresados de primaria de la Escuela de San José de la Montaña. La han quebrado personas que han estudiado maestrías y doctorados en administración o en economía. También se necesita la ética, además del conocimiento. Y esa ética significa la persona que es capaz de tener una sensibilidad humana hacia el respeto por los derechos fundamentales de los demás, que entiende que la investigación no es la forma de ganar reconocimiento, sino que los demás vivan reconocidos. Y la tercera es la capacidad de tener una recta intención de hacer el bien. No solamente se necesita ser ético, sino buscar los mecanismos para aplicar lo que uno sabe. Si una persona maneja una intención recta de hacer el bien, es ético en el deseo de no beneficiarse solo, sino beneficiar a los demás, y tiene buen conocimiento, de esas personas que nos tenemos que aprovechar. Eso ya es calidad de vida. Un investigador con calidad de vida le hace calidad de vida a los demás. Creo, para terminar, que nosotros tenemos que tener una preocupación en mente. Este mundo es prestado. Cada uno de nosotros tendrá que poner un pedacito para, en eso que llaman desarrollo sostenible, hacer lo propio con dignidad y altura, sin tener que robar el espacio al que tendrán derecho los demás, llámese el agua, llámese la flora, llámese la fauna, llámese la misma ciudad. Eso es lo que nos corresponde. Pero eso nace de una autocrítica permanente de nuestro quehacer. Creo que si no lo hacemos así, seguiremos siendo parte de una complejidad que nosotros mismos no podemos entender, parte de un problema que nosotros no podremos solucionar, y seremos una carga histórica para aquellos que no habrán deseado conocernos y lo van a renegar de nosotros. La investigación, la universidad particularmente, tiene una responsabilidad muy grande. Este tema de la responsabilidad social universitaria, que tiene que ver en parte con esto, que es construir la calidad de vida de las generaciones futuras, de quienes no conocemos, de quienes no nos van a conocer, es una obligación que no tiene miramientos de medios estados. O se es o no se es. Una cosa, ojo con esto, una cosa bien hecha no es igual a 2 a medias. O lo hacemos bien la tarea ahora, o tendremos que cobrar los intereses, pagar con intereses, perdón, lo que la sociedad posiblemente va a cobrar. Hay que trabajar. ¿Es viable trabajar a futuro? Es viable. ¿Se puede resolver? Sí. ¿Hay interculturalidad? Sí.
Todo eso es posible. La respuesta podrían estar obvias las que pregunta el panel. La pregunta que yo me quiero hacer al final es: ¿seremos las universidades capaces de entender que nuestra responsabilidad social no es solamente transmitir unos cuantos reflejos de lo que hacemos al interior para hacerlo realmente parte de la vida de quienes dependen de nosotros? Ningún investigador es nombrado por la sociedad, no es del libre nombramiento de emoción, es un contrato unilateral que ha hecho para que otros que no han tenido la oportunidad que él tiene le reayude a resolver problemas a esos que no lo conocen. A eso llamo yo calidad de vida. Las ciudades van a crecer y están creciendo, los vecinos no nos conocemos, los niños se mantienen más distraídos en sus aparatos y en sus redes sociales, hay una despersonalización permanente. La obesidad, la depresión, la baja autoestima, la tentativa de suicidio, el consumo de drogas y la violencia son el mejor reflejo de lo que es la calidad de vida de una sociedad. Y el respeto por la vida de los demás. Y quiero terminar diciendo que tal vez nosotros estamos viviendo en una distracción. Nos han vendido el sofisma de que estamos en crisis de valores. Sin pretender reemplazar al padre Chucho, no voy a reemplazar al padre Chucho, sí creo una cosa. El mundo está en crisis de valores desde que Caín le pegó el garrotazo al hermano. Todavía está en crisis. Lo que no puede estar en crisis como está ahora son los principios. Y creo que lo que estamos negociando hoy son los principios. Y es lo más peligroso. Porque no podemos adaptar las cosas según las circunstancias como nos convenga. El reto queda ahí planteado. Muchas gracias. A continuación, la doctora Eliana Martínez, odontóloga saludista del CES, magíster en epidemiología del CES, candidata a doctora en epidemiología de la Universidad de Antioquia, docente investigadora del Grupo de Epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, coordinadora del Grupo de Pensamiento en Salud del Plan Estratégico de Antioquia, Planea, y de la Red Colombiana de Investigación en Políticas y Sistemas de Salud, Nodo Antioquia. Investigadora participante del Observatorio de Salud de la Personería de Medellín, docente del Programa de Líderes en Salud Internacional, Módulo Cooperación Internacional, Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Organización Mundial de la Salud, miembro del International Epidemiology Association, secretaria de la Asociación Colombiana de Epidemiología, ASOCEPI, y docente de la Universidad de CES. Bueno, muchas gracias. Me toca cerrar, pero creo que lo que les voy a plantear es antes un camino que como reto, digámoslo, desde la salud tenemos. Hoy he tenido la fortuna, agradecerle a Ángela y a mi casa, al CES, de poder estar acá, de escuchar arquitectos, economistas, ingenieros, ¿sí?, hablando de algo en lo que nosotros nos hemos concentrado, y si bien lo decía mi amigo Rubén, buscar esas mediciones, y también nos lo compartía el profesor quien nos habló de ética al inicio de la tarde, en mediciones de la percepción, en mediciones del sentimiento, en mediciones de esas aproximaciones del individuo, y de pronto nos quedamos subjetivando situaciones que nos llevan a otros momentos y a otros asuntos donde no hemos logrado no tener esa respuesta. Es decir, la investigación, y yo quería plantear en esta mesa de académicos el tener la fortaleza, la originalidad, la claridad conceptual de hacer una construcción propia desde lo que somos, una construcción que nos lleve entonces a poder hacer ese debate desde esa calidad de vida, con esas mediciones que se hacen, no solo desde el individuo, sino también desde los contextos, en torno a dos aspectos que creo que son fundamentales. Y en ese sentido, estos 7 minutos los quiero compartir así, porque uno de mis, digamos, de mis desarrollos ha podido ser integrar y articular procesos de gestión del conocimiento con grupos de investigación, con la sociedad civil y con quienes hacen o deciden en esa formulación de las políticas en salud y las políticas de desarrollo. Entonces, cuando se me hace la invitación, yo quise plantear y quise compartir, y así lo decidimos con el grupo de investigación que lidera el profesor Robert Dover en la Facultad de Ciencias Sociales. Quisimos compartir una experiencia que venimos durante 2 años tratando de identificar conceptos del sur global. Siempre hemos tenido referentes en nuestro histórico, en nuestras universidades del global norte.
siempre hemos visto que muchas de las decisiones mal tomadas o decisiones que no son acertadas vienen precisamente imbricadas, lo decía también Rubén con relación a el tema de